Bendice a cada uno de los que vienen de camino, guárdalos y tráelos con bien, Señor. Abre nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, para entender el mensaje que nos quieres traer a través de esta clase bíblica, Señor. Gracias, Padre, te adoramos y te alabamos, Señor, y reconocemos tu poder, Señor, y tu majestuosidad, Señor, por los méritos de tu Hijo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Hoy, en la mañana de hoy, la lección se titula Dios anuncia destrucción. Y como ven ahí, la lección la encontramos en Isaías 47, los versículos del 10 al 15, o sea que son cortitos, son poquitos, así que vamos a ver cómo terminamos esto rapidito para seguir. Vamos a estar hablando de Babilonia, vamos a estar hablando de otro momento, ¿verdad?, en que el pueblo judío estaba cautivo. Pero entonces vamos a estar hablando también de una profecía, ¿verdad?, que hizo Isaías sobre la destrucción de ese imperio, que fue un imperio que estuvo por mucho tiempo. ¿Ok? Así que el versículo áureo es el 15, que dice: así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve. ¿Ok? Y les voy a decir una cosa, la lección de hoy es bien pertinente, ¿verdad?, el día de hoy también, que eso es maravilloso. ¿Cuáles son los objetivos? Examinar las razones del juicio de Dios sobre Babilonia y su importancia histórica teológica. Considerar el significado de la caída de Babilonia en el cumplimiento de las profecías de Dios para su pueblo antes y durante el exilio en Babilonia, y cómo éstas contrastan con la antigua astrología de Babilonia. Y por último, describir las actitudes que llevan a las personas y a los pueblos a la decadencia y autodestrucción, y contrastarlas con la humildad que debe caracterizar al pueblo de Dios. Así que aquí les puse, ¿verdad?, un gráfico de un mapa que está enseñando lo que fue el imperio de Babilonia. Duró más de 100 años, vieron ahí, desde 606 al 536, antes de Cristo. Y Babilonia se encontraba entre lo que era el Tigris y el Éufrates, esos dos ríos, ¿verdad? En lo que hoy, en un área de terreno, que es lo que hoy se conoce como Irak, cerca creo que de Bagdad, lo que hoy es Bagdad, ¿ok? Como les dije, fue un imperio que duró más de 100 años, y esa cultura, que lo vamos a estar tomando más adelante y lo vamos a estar viendo en los versículos, tuvo grandes avances en astronomía, en las matemáticas que conocemos hoy, en medicina y en otras ciencias. Y ya verán por qué les estoy diciendo esto, ¿verdad? Así que la dominación de los babilonios sobre Judá, la destrucción de Jerusalén y el exilio de los judíos en Babilonia representan hechos trascendentales y de importancia para la historia de Israel y los escritos bíblicos. Por aquí tenemos, ¿verdad?, dónde estaba ubicada específicamente Babilonia, que era la capital de ese imperio, ¿ok?, en Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, como ven ahí, establecida en el 1750 a.C. Eso quería decir, ¿verdad?, Babilonia quiere decir la puerta de los dioses. Ellos tenían muchísimos dioses, incluyendo el sol, la estrella, la luna. Para ellos todo era un dios. Tenían alrededor de 370,000 habitantes, sin contar los esclavos, porque ya con los esclavos, ¿verdad?, y toda la gente cautiva que ellos tenían ahí, pues llegaban al 1,000,000 de habitantes en esa ciudad. Y Babilonia fue bien importante o bien conocida por su belleza, porque ellos tenían muchísimos palacios y edificios preciosos, y déjame darle un poquito para el frente. Miren yo no sé si ustedes han escuchado sobre los jardines, ¿verdad?, de Babilonia, que era algo que cuando nosotros éramos chiquitos nos daban, ¿verdad?, en la clase de estudios sociales, y decían que era una de las 7 maravillas del mundo, y uno quería ir ahí, ¿verdad?, a ver esos jardines colgantes de Babilonia.
Claro está, ¿verdad? Esa ciudad fue encontrada, ¿verdad? Cuando empiezan a hacer excavaciones y cosas, y por los libros y cosas que encontraban, los dibujos, pero no está. Y la época de oro fue bajo el rey Hammurabi. Miren, en esos 100 años, eso hubo reyes y reyes. Nosotros escuchamos mucho de Nabucodonosor, ¿verdad? Pero hubo Nabucodonosor 1, 2, 3 y 4. O sea, eran varios Nabucodonosor. Ahí les enseño dos de los palacios, ¿verdad? O torres que habían en esa área. Está la de El Sigurat, que era dedicado al dios, al mayor dios que ellos tenían, que era Marduk, que era un edificio como si fuera, ¿verdad?, de 7 pisos o más, bien alto, parecía como casi una pirámide. La Torre de Babel se dice que también estaba, ¿verdad?, en esa área. La Torre de Confusión, ¿verdad? Ustedes saben la historia de la Torre de Babel, que fue mucho, mucho antes de esto. Y entonces aquí tenemos ¿verdad?, un dibujito de Nabucodonosor, de uno de los Nabucodonosor. El babilonio era un pueblo muy sofisticado, eran bien inteligentes, trabajaban mucho las ciencias, construyeron una gran ciudad, ¿verdad?, y grandes ciudades, inventaron lo que es la astronomía, el calendario lunar, el zodiaco, todo eso fue inventado por los babilonios, ¿ok? Fueron también grandes maestros del álgebra, como les dije ahorita, fueron los pioneros en las matemáticas. Bueno, pioneros no, ¿verdad?, pero desarrollaron mucho las matemáticas. Y la caída de ese imperio fue en el 539 bajo el rey Balsasar. Y eso nosotros ya lo habíamos tocado en otras de las lecciones anteriormente, cuando estábamos hablando de la segunda Pascua, ¿verdad?, del pueblo judío, cuando entonces los sacan de aquí de Babilonia. ¿Quién fue el que los sacó? El Medo Persa, ¿quién fue? Cuando Ciro, ¿verdad? Que dijimos que a pesar de que no era cristiano, a pesar de que no era judío, el Señor lo utilizó ¿para qué? Para sacar a los judíos y mandarlos a sus ciudades nuevamente. Esa la cogimos hace 2 o 3 domingos atrás. Ajá, exactamente. Y eso fue parte de las profecías, ¿verdad?, que hizo Isaías. Así que en Isaías tenemos esta historia, ¿verdad?, que hoy vamos a estar hablando de la destrucción de ese imperio. En los capítulos 40 al 48 vamos a estar viendo cómo el poder de Babilonia y luego su colapso, ¿verdad? Cómo Isaías le hace la profecía, ¿verdad?, de que eso va a caer en algún momento y por qué. Y en estos versículos, ¿verdad?, Dios está cumpliendo las promesas proféticas de Isaías. El profeta esperaba que Israel respondiera convirtiéndose en siervos de Dios, que después de experimentar la justicia y la misericordia de Dios a través de la historia, comenzarán a compartir con las naciones quién era verdaderamente Dios. Esto fue, ¿verdad?, durante ese tiempo de estar cautivos, ¿verdad? Ocurrió todo lo contrario, dudaron del poder de Dios y el exilio provocó que perdieran la fe en Dios, pero eso es un poquito más adelante. En los capítulos 40 al 47 están diseñados como una escena de juicio, ¿verdad?, porque les explica que el exilio fue un juicio por los pecados de Israel, ¿verdad? El que viniera estos babilonios, ¿verdad?, y se apoderaran de Israel y destruyeran el templo y entonces los cogieran cautivos, fue como un castigo por los pecados de ellos. Recuerden que este pueblo era tan cabeciduro, ¿verdad?, que el Señor tantas cosas que hizo por ellos y que hacía por ellos, y ellos volvían y caían en pecado, volvían nuevamente. Bueno, pero es que así es el ser humano, o sea, somos así lamentablemente, así somos. Que por causa de Israel Dios levantó a Persia para entonces conquistar a Babilonia, ¿verdad?, que es lo que vamos a estar cubriendo hoy, para que entonces pudieran regresar a su casa. Del versículo 1 al 5, ¿verdad?, que es un poquito antes de lo que nosotros vamos a estar tocando, ahí habla de la decadencia de Babilonia. Dios entregó su pueblo a Babilonia porque ellos estaban pecando contra él. Babilonia era entonces, ¿verdad?, ese imperio realmente. Era orgullosa, era engreída, era descuidada. O sea, el imperio, como esos reyes, ¿verdad?, de ese imperio, se creían que tenían, olvídense, que podían hacer lo que les daba la gana, porque eran poderosos en ese momento.
el rey Nabucodonosor, como les dije, hubo 4 Nabucodonosor, o sea, uno de ellos dijo, esta es la gran Babilonia que he edificado, y no le daba a Dios la gloria que le pertenecía, ¿ok? Claro está, ellos no creían en lo mismo, ¿verdad?, que los judíos, sino ellos tenían sus propios dioses, así que no reconocían el poder de Dios, el poder de que todo lo que ellos tenían realmente era del Señor, era de Dios. Así que el juicio de Dios sobre este rey fue que vivió uno de ellos mucho tiempo como si fuera un animal, ¿verdad? Porque estaba como loco. No sabía quién era. Pero eso es otra historia dentro de. Y del versículo 10 en adelante tenemos los detalles para la destrucción de Babilonia, que es lo que vamos a estar tocando hoy. Vamos rapidito a los primeros 2 versículos, el 10 y el 11. Estamos en Isaías 47, 10 y 11. Y miren lo que dice. Esto, ¿verdad?, lo está escribiendo Isaías. Tú te sentías segura en tu maldad y pensaste, nadie me ve. Tu sabiduría y tus conocimientos te engañaron. Pensaste en tu interior, yo y nadie más que yo. Soberbios, ¿verdad? Pero va a venir la desgracia sobre ti y no podrás impedirlo con tu magia. Caerá sobre ti un desastre que no podrás evitar. Una calamidad que no esperabas vendrá de repente sobre ti. Así que estamos viendo cómo el rey que estuviera, ¿verdad?, en ese momento, que, ¿verdad?, nos dice aquí que es Nabucodonosor, era engreído, creía solamente que él podía hacer las cosas y nadie, ¿verdad?, todo siempre le iba a salir bien. Así que el profeta le está lanzando una acusación a esta ciudad de creerse invencible, ¿verdad?, y por encima de la ley, ¿verdad?, de la ley de los judíos. Les presenta cómo Babilonia iba a ser, ¿qué?, humillada por su soberbia y sus abusos contra quienes tenía cautivos, que, ¿verdad?, no solamente eran los judíos, a muchísimos otros pueblos también. Tenían un sentido de exclusividad y al mismo tiempo de opresión hacia las minorías que allí estaban cautivos. Confiaban en su ciencia y en su sabiduría, olvidando que todo esto viene ¿de quién? De Dios. Y si nos olvidamos de que lo mucho o lo poco que sabemos, ¿verdad?, y de que podemos hacer en nuestra vida, es gracias a quién, a Dios, pues lamentablemente en nuestro momento veremos, ¿verdad?, tendremos otras cositas que nos pueden estar pasando. Así que, ¿verdad?, Dios, creador de todo lo que existe. Los avances en la ciencia y otras disciplinas del saber en Babilonia eran de las más adelantadas de la época y de la región. Pero ¿qué pasa? Que a pesar de los logros alcanzados por la ciencia, si no se reconoce la distinción entre lo que es divino y lo que es humano, la humanidad está destinada ¿a qué? Al fracaso, ¿verdad? Al fracaso, como le pasó a Babilonia. Una gran ciudad, un imperio grandísimo, con una ciudad preciosa, hermosa, pero lastimaban al que no tenía, ¿verdad?, al que no tenía poder, al que era pobre, tenían gente cautiva, que los trataban mal. ¿Y qué pasó con ellos? Como dice Caco, ¿verdad?, a través de la humanidad pasado, los imperios suben y vuelven y caen. Y más, ¿verdad?, si no reconocen ese poder del Señor. Consecuencias para Babilonia, según el versículo 11, ¿qué? El mal, el quebrantamiento y la destrucción. Si vamos a ese versículo 11, decía 3 no, ¿verdad? Y eso se atribuye ¿a qué? A que ellos creían mucho en ¿qué? En la magia y en la hechicería. Babilonia era bien famosa por esto, por los hechiceros, por la magia. Miren, realmente, ¿verdad?, ninguna de ellas, por más que esos reyes lo utilizaran, ninguno de ellos iba a lograr que ellos permanecieran por siempre como un imperio. En algún momento el mal causa ¿qué? Autodestrucción. Causa destrucción, lamentablemente, ¿verdad? El no reconocer que por encima de todo eso está ¿quién? Nuestro Dios. Y eso es parte de nuestra vida hoy día, ¿verdad? Todavía hay por ahí hechiceros, todavía hay gente que le gusta ir a que
que si los caracoles, que si las cosas, y les digo, y se los digo porque tan cerca de mí en mi trabajo, yo he tenido compañeras que me mencionan cosas así, y uno se queda, ¿verdad? Como que, ¿qué? En este tiempo, gente profesional, y que crean en esas cosas, y uno, ¿verdad? Uno tiene que hablarle de la palabra, hablarle del Señor, para que esas mentalidades cambien. Ajá. El dichoso horóscopo, sí, que mucha gente, ¿verdad? Miren, tenemos que, o sea, nada de eso, es bueno. Nosotros tenemos que ir a los pies del Señor, a buscar la dirección del Señor, la protección del Señor. Él es el que nos va a guiar cada día, Él es el que nos va a llevar a través, ¿verdad?, de nuestra vida. Él es el único que nos puede fortalecer y hacer que cada día, ¿verdad?, podamos ser mejor cristianos, ser mejor imitadores de Jesús, dar testimonio con nuestra vida y con nuestros actos. Seguimos porque si no, no termino. El 12 y el 13 dice, sigue con tus hechicerías y con las muchas brujerías que has practicado desde tu juventud, a ver si te sirven de algo, a ver si logras que la gente te tenga miedo. Miren cómo le está hablando Isaías, cómo le está hablando con sarcasmo, ¿verdad? Síguelo usando. Es que esto no te va a librar a ti de la destrucción. Úsalo, pregúntale a ellos que te digan lo que va a pasar. Has tenido consejeros en abundancia hasta cansarte, pues que se presenten tus astrólogos, los que vaya a leer el horóscopo, ¿verdad? Le estaba diciendo para ver qué te va a pasar de aquí a 2 o 3 años. Los que adivinan mirando las estrellas, los que te anuncian el futuro mes por mes y que traten de salvarte. ¿Ok? Él le dice, vamos a ver si esos te van a salvar a ti de la ruina y de la destrucción. Así que el profeta, ¿verdad?, con mucho sarcasmo, hace énfasis en lo banal de esa confianza en los encantamientos y hechizos, lo cual no estaba cimentado en Dios. El sol y las estrellas eran considerados dioses para ellos. Estas prácticas dieron paso a la astrología y al zodiaco. La advertencia a Babilonia es que estos dioses falsos no le podrán brindar ayuda ni pronosticar el porvenir. La profecía bíblica no se limita a anunciar y proclamar lo nuevo que Dios hará, sino que anuncia y denuncia el pecado del pueblo y de las naciones para juicio y renovación, lo que no hace ni logra la astrología ni ninguna de esas cosas en las que puedan creer. Vamos a ver el 14 y 15, dice, pero mira, son iguales a la paja, el fuego los devora, no pueden salvarse de las llamas, porque no es un fuego de brasas para sentarse frente a él y calentarse. Le está diciendo cuál es el destino de Babilonia. La destrucción, el fuego que los iba a quemar, ¿verdad? Cuando viniera ese otro imperio, el persa en este caso, ¿verdad?, que los iba a destruir. Es lo que él está anunciando que va a pasar. ¿Ok? En eso pararon tus hechiceros con los que tanto trato has tenido toda tu vida. Así que le dijo, mira, por más astrólogos, por más hechiceros que tengas, tu destino es uno y va a ser la destrucción. Tú no reconoces el poderío de Dios, la destrucción viene. ¿Ok? Así que el fuego, ¿verdad?, siempre ha simbolizado destrucción. Y cuando oímos del fuego, pensamos en fuego, ¿verdad?, en el infierno en este caso, ¿verdad?, porque un infierno es lo que le viene a ustedes cuando vengan a destruirlos. Su conocimiento no puede liberarlos. No hay quien los salve. O sea, no importa toda la gente inteligente que tengan allí. Las ciencias, la astrología, el zodiaco, los hechiceros, los magos, todo lo que ellos tenían en esa gran ciudad, en ese gran imperio, como quiera, la destrucción venía. El orgullo y la ambición de Babilonia son los símbolos del pecado humano. Todavía, lamentablemente, muchos de nosotros a veces actuamos, ¿verdad?, con soberbia. Tenemos que pedirle al Señor que nos quite eso, que nos quite esa mentalidad de que estamos por encima de los demás. Todo lo que somos nos lo ha dado el Señor. Tenemos que aprender a ser ¿qué? Humildes. Y no es dejarnos pisotear, pero ser humildes. Y no querer estar siempre, ¿verdad?, en el tope y denigrando a los demás y tratando mal a los demás.
Porque esto era a nivel de un imperio, pero a nivel de nuestras vidas ocurre lo mismo. No podemos estar titubeando y pensando en que podemos ir a otras cosas para tratar de ver, ay Dios mío, este problema que tengo hace 10 años, ¿cómo lo voy a solucionar? Déjame ir donde esta señora que me dijeron, ¿verdad? A ver que ella me dice, ¿cuánto más yo voy a sufrir por esto? Ay no, que el Señor aparte eso de nuestras mentes, ¿ok? Tenemos que ir a los pies del Señor. Así que Isaías plantea que solo reconociendo la fuente de conocimiento humano en una autoridad más alta, que es ¿quién? Nuestro Señor, ¿verdad? Ese conocimiento puede convertirse en una bendición para la humanidad. Ok. Así que tengamos cuidado con los comportamientos altivos sin medir las consecuencias de nuestros actos, ¿verdad? Nosotros ahora mismo estamos viviendo en una guerra, ¿verdad? Que no está cerca de nosotros, que está bien lejos, pero por lo mismo, políticos altivos que se creen que ellos tienen el poder y que pueden hacer y deshacer en este mundo. Lamentablemente, ¿quiénes sufren? Los humildes, los menos poderosos, ¿verdad? Los que no tienen, niños, mujeres y hombres, perdiendo sus hogares, perdiendo su estabilidad. Tenemos que orar mucho por ellos realmente, porque en medio de ese dolor, ¿verdad? No pierdan la fe en el Señor, en que eso va a cambiar en algún momento. El Señor tiene que tener un propósito para esto que está ocurriendo. Y hasta para nosotros mismos, saben que ya se está hablando de que va a haber, ¿verdad?, menos comida, que esto va a acarrear unas situaciones mundiales, unos efectos mundiales, ya lo vemos en la gasolina. Pero tenemos que seguir confiando en nuestro Señor. El Señor tiene propósito. Así que confiar y seguir, ¿verdad?, de rodillas pidiéndole al Señor que nos dé fortaleza y nos ayude a ayudar a los demás. La Biblia nos advierte que no incluir en nuestra vida las prácticas engañosas y vanas de la hechicería y la adivinación. Babilonia representa un espíritu de altivez y orgullo que llevó a la decadencia. Así que eventualmente Babilonia cayó y la liberación del exilio fue una realidad que era una de las promesas, ¿verdad?, que tenía el pueblo judío, que le había hecho Así que la soberanía y la avaricia nos están llevando a una destrucción planetaria. Miren, todos y cada uno de nosotros somos responsables de lo que está pasando en nuestro planeta. A veces nosotros decimos, no, pero es que en mi casa no. Pero es que si tú no haces cosas, ¿verdad?, para tratar de salvar al planeta, el chispito que cada uno de nosotros hagamos, estamos beneficiando, ¿verdad?, a nuestro planeta. Somos responsables y a veces nos olvidamos de eso y seguimos nuestra vida, ¿verdad?, malgastando y haciendo 20,000 cosas en las casas. A veces que lo que hacemos es más daño. ¿Una adivinación positiva? ¿Cuál? Ah, vidente, ¿verdad?, que veía lo que iba a pasar, pero no adivinar, porque ya adivinar es otra cosa. Estuve ahí al azar decir, pues mira, va a pasar esto. Exacto, que el Señor les daba, ¿verdad?, como Isaías, que pudo profetizar. Así que como cristianos debemos participar de la nueva creación que Dios está haciendo e ir en contra de la corriente de este mundo, que al igual que Babilonia, van camino a la destrucción. Nosotros, ¿verdad?, como cristianos mantenernos, ¿verdad?, haciendo el bien y haciendo las cosas bien por nuestro planeta, por nuestros vecinos, por nuestros amigos, por nuestros compañeros. Que el Señor sea el que nos, ¿verdad?, nos ayude a cada día a poder hacerlo con mucho amor. Así que, hermanos, como vemos ahí, ¿verdad?, resumiendo, porque ya eran esos 6 versiculitos nada más, vemos como un imperio que fue bien famoso, que tenía grandes palacios, que tenía gente, ¿verdad?, de mucho conocimiento, porque ellos fueron muchos los que desarrollaron las ciencias, pero también además de las ciencias, cosas que no eran tan buenas, ¿verdad?, como la hechicería y la magia y todas esas cosas, pero vemos cómo, como parte del plan de Dios, ¿verdad?, ellos tenían a su pueblo judío, ¿verdad?, cautivo, pero en un momento dado, como Isaías ya había dicho, mira, eso iba a ser destruido, porque su pueblo tenía que ser liberado nuevamente y volver a Jerusalén.
volver nuevamente. Todavía quedaba la profecía de que Jesús iba a nacer, que Isaías también la hizo. O sea que ya estamos, ¿verdad?, en ese punto. Pero lo importante es reconocer, tenemos que reconocer el poder del Señor sobre todas las cosas en nuestra vida. Eso es lo principal de esta lección. No podemos estar pensando en que otras cosas nos pueden ayudar. Es reconocer el poderío de nuestro Señor. Él es el que ha hecho todo. Por Él es que estamos aquí, porque Él lo ha permitido que estemos aquí en esta época, en este momento, ¿verdad? Que a veces yo por lo menos a veces me pregunto, diantre, ¿por qué yo nací en esta época y no en la de los españoles, güey? O porque nací aquí en Puerto Rico y no en el Amazonas o en África, ¿verdad? Pero el Señor tiene propósito. Y eso es lo que tenemos que reconocer. Gracias, Señor, porque estoy aquí en este momento. Y que podamos, ¿verdad?, cada día, ¿verdad?, ser de ayuda, ¿verdad?, a otros, a los que están a nuestro alrededor. Así que vamos a orar, hermanos. Dios de toda la creación, gracias por hacernos parte de los nuevos comienzos que vendrán en una nueva creación. Ayúdanos a mantenernos humildes y lejos de la soberbia, la altivez o los delirios de grandeza que caracterizaron a Babilonia. Permite que podamos ser humildes y reconocer que tú eres el dador de la ciencia y la sabiduría que obran a favor de la vida. Amén.